Buen día, profesor Argelio Zambrano, público que está viendo este video y compañeros de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá. Les saluda cordialmente mi persona Giuseppe Bruno y mi compañera Michelle Segundo, el cual estaremos presentándole un video el cual se trata del tema el análisis de la información administrativa, derivando un tema el cual estaremos explicando que se trata de la identificación y clasificación de unidades. Definiremos lo que es el proceso del análisis de la información administrativa principalmente y lo que es la categorización y los tipos de codificaciones que hay. Veamos. El tema central, como bien ya habíamos dicho, es el análisis de la información administrativa. Veremos qué es el análisis de datos, qué es el análisis de datos cuantitativos, qué es el análisis de datos cualitativos, cuáles son las técnicas de análisis de datos, tanto para la parte cualitativa y cuantitativa. ¿Qué es el análisis de datos? El análisis de datos consiste en sostener los datos a la realización de operaciones. Esto se hace con la finalidad de obtener conclusiones precisas que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos. Dichas operaciones no pueden definirse previamente, ya que la recolección de datos puede revelar ciertas dificultades. ¿Cuál es el uso del análisis de datos? El análisis de datos se utiliza en muchas industrias, independientemente del ramo. Nos da la base para tomar o no una decisión o cerciorarnos si una hipótesis es cierta o no. Lo podemos utilizar en diferentes áreas, como les puedo mencionar, la mercadotecnia, recursos humanos y en lo académico. El uso en la mercadotecnia, el uso del análisis de datos se utiliza principalmente para predecir el comportamiento de los consumidores e incluso para poder clasificarlos. Conoce cómo hacer un análisis de datos para una empresa o su campaña de marketing. En recursos humanos, el análisis de datos también es muy útil dentro de las empresas para mantener un buen clima laboral y fuera de ella, clasificando a lo que es a los empleados potenciales. El uso en lo académico, al igual que en las empresas, el análisis de datos también está presente en la educación. Sirve para seleccionar a los alumnos de nuevo ingreso y para medir el rendimiento de los estudiantes. Datos cualitativos. Se representan de manera verbal, en ocasiones en gráficas. Se basa en la interpretación y las formas más comunes de obtener información es a través de entrevistas abiertas, grupos de discusión, grupos de observación. Por lo general, los investigadores analizan patrones en las observaciones durante toda la fase de recolección de datos. Para el análisis cualitativo se necesita que se comprenda los conceptos y las teorías relacionadas, ya que esta técnica relaciona la gráfica con el lenguaje, o sea, el uso de palabras, buscando la reducción de los resultados a un solo significado. Pasos para técnicas de análisis cualitativo. Paso número 1 es obtener la información.
recopilar datos relevantes para la investigación a través de entrevistas, documentos y observaciones. Paso 2 es transcribir, capturar y ordenar la información. Se basa en organizar los datos y elaborar matrices. Paso 3 es codificar la información, identificar unidades de significado y asignar códigos a esas unidades. Paso 4 es integrar la información, buscar patrones y conexiones o relaciones entre los códigos codificados. Paso 5 es formular las conclusiones, identificar el significado central y la categoría clave para la investigación. Como técnica cualitativa existe la entrevista. Esta se entiende como un acto comunicativo, ya sea verbal o escrito. Su objetivo es recopilar cierta información u opinión. De acuerdo a su naturaleza y objetivo, existen diversas entrevistas: entrevista clínica, entrevista profunda, entrevista de respuestas libres, entrevista cerrada, entrevista de preguntas libres y entrevista de preguntas cerradas. De acuerdo a la imagen, existe ficha técnica que se relaciona en cómo alimentar y delinear el orden en la sesión de una entrevista. En una entrevista, el entrevistador debe inspirar confianza, suscitar y mantener el interés, escuchar y no interrumpir al menos que el momento sea propicio, reducir las barreras que crea el estatus social, reducir las barreras psicológicas, aprovechar el campo de conocimiento del informador y explotarlo. De acuerdo a la imagen, en una entrevista existen preguntas de apertura, de introducción, de transición, preguntas claves y preguntas de cierre. Análisis de datos cuantitativos. Los datos cuantitativos se presentan en forma numérica. Se basa en resultados tangibles. El análisis cuantitativo, basado en la manipulación estadística de los resultados, se realiza a través de los siguientes pasos. El primero sería la depuración de datos. Segundo paso, la eliminación de datos atípicos o aberrantes. El tercer paso, aplicación del modelo estadístico. Este paso es necesario para caracterizar la población de prueba. Cuarto paso, elaboración del análisis a partir del resultado de la estadística realizada. El quinto paso es la interpretación del análisis en función del contexto en el que se desarrolla una prueba. La encuesta es una técnica de análisis cuantitativo. Ayuda a recopilar datos numéricos o estadísticos de opiniones, actitudes y comportamientos de un grupo específico de personas relacionado a un tema particular. Según la imagen, existen encuestas según su aplicación: telefónica, personal o electrónica, según su finalidad: exploratoria, descriptiva, evaluativa y predictiva, según su contenido: hechos, opiniones o sentimientos. La identificación y clasificación de unidades es el subsistema que se deriva del tema central o el tema principal, que es el análisis de la información administrativa. Bien, la identificación y clasificación de unidades, de elementos, es precisamente la actividad que realizamos cuando categorizamos
y codificamos un conjunto de datos. ¿En qué consiste? Consiste en examinar las unidades de datos para identificar en ellas determinados componentes temáticos que nos permitan clasificarla en una u otra categoría de contenido. Bien, de contenido, muy bien. La categorización constituye sin duda una importante herramienta en el análisis de datos cualitativos. Hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico. La categorización de la información. Categorizar la información. ¿Qué es? Según Rosario Carvajal, nos dice en su libro Técnicas de análisis de información, la categorización es la operación concreta por lo que se le asignan a cada unidad un indicativo, es decir, un código. Estos códigos que representan a las categorías consisten, por lo tanto, en marcas que añadimos a las unidades de datos. ¿Para qué? Para indicar a las categorías que pertenecen. Los tipos de codificaciones que existen están la codificación abierta, axial y la selectiva. Codificación abierta o descriptiva es la primera que se realiza. Es el proceso en el cual se inicia desde la búsqueda del concepto que traten de cubrir los datos. El analista examina minuciosamente cada párrafo preguntándose acerca de cuál es el tema sobre el que se habla en cada fragmento de la investigación. ¿Cuál han sido los sucesos, las conductas observadas y descritas en la investigación? La codificación axial o racional se realiza para condensar los códigos descriptivos y identifica las propiedades de las categorías apoyándose en la revisión de la literatura relacionada con los temas. Su objetivo es sintetizar las explicaciones teóricas de los fenómenos hasta que ya no se carga más información o datos nuevos. ¿Qué permite la codificación axial o racional? Permite identificar patrones y relaciones entre los datos, organizar los datos en categorías y conceptos, explorar las relaciones entre las categorías emergentes. Codificación selectiva. Es el proceso para seleccionar la categoría clave del concepto o patrón emergente que se ha identificado en etapas previas de codificación, abierta o axial. Las categorías que se eligen son fundamentales para comprender y explicar el fenómeno investigado. La codificación selectiva se relaciona con la construcción de teoría a partir de los datos. ¿Qué permite la codificación selectiva? Permite desarrollar una teoría que es su principal función. Desarrollar una teoría o marco conceptual para explicar los fenómenos observados en los datos. Integrar categorías, profundizar la comprensión, destacar factores o variables más influyentes en los datos. Un ejemplo simple y claro de la identificación y categorización de unidades. Supongamos que hacemos una investigación cualitativa sobre la satisfacción de los clientes en un restaurante. Hemos realizado
una serie de entrevistas y recopilado datos también. Al revisar las transcripciones de las entrevistas, podemos pasar a la codificación abierta. Durante esta etapa, se etiquetan fragmentos de datos con palabras o frases descriptivas. Como podemos ver en la imagen de las entrevistas, se sacó cliente A, B y C. El cliente A dice, me encantó la comida, fue deliciosa. Cliente B dice, el servicio fue lento y la comida estaba fría. Cliente C, el ambiente era acogedor y el personal fue amable. Con estas entrevistas pasamos a la codificación axial o racional. En la codificación axial o racional, durante esta etapa se explora las categorías, lo que es sus relaciones entre ellas. De acuerdo a la entrevista se sacaron dos categorías. Categoría 1, calidad de la comida. En este está el cliente A y B, los dos con la frase da comida. La categoría 2, que es el servicio, el cliente B y C mencionaron la frase o palabra servicio. Se referían al servicio. Después de esta codificación axial o racional, pasamos a la codificación selectiva. Bueno, durante esta etapa se selecciona la categoría clave. Observamos que los comentarios positivos sobre la comida se relacionan con la satisfacción general del cliente. Notamos que los comentarios negativos sobre el servicio afectan la experiencia del cliente, desarrollando una teoría que el servicio de la comida, el servicio y la calidad de la comida son fundamentales para la satisfacción del cliente. En conclusión, el análisis de información es importante en la administración, ya sea dentro de una organización o institución, ya que permite categorizar unidades. La elección del análisis cualitativo-cuantitativo es fundamental para extraer información valiosa. La adecuada selección depende de la naturaleza de la investigación y los objetivos planteados.